todos? Muy buenos días. Como siempre, aquí estamos con la mejor disposición para saludarlos, para entrar a sus hogares, para compartir un rato con nuestro Señor, porque al final de cuentas Él es lo más importante. Cristo Jesús es el más importante de todos, porque Él vino por nosotros, pecadores, que estamos aquí por la misericordia de Él y que hemos llevado una vida, eh, sea pobre, sea rica, sea con holgura o incomodidad, estamos vivos. Y estamos vivos por la misericordia de Él, porque Él día a día nos da nuevas oportunidades para que nosotros lo encontremos a Él y podamos disfrutar con Él todas las bellezas y maravillas que Él tiene para nosotros. Ustedes me podrán decir, pero qué maravillas puedo tener yo en esta casa, que es tal vez una casita pobre, o tal vez es una casa majestuosa y rica, pero tal vez llena de vacío y de soledad, llena de holguras que al final de cuentas no satisfacen en nada. Lo único que satisface nuestras vidas es seguir a nuestro Señor, porque realmente lo más importante es seguir a nuestro Señor, porque Él es el que lo llena todo. Él es el que llena nuestras vidas de gozo, de paz, de amor, de buena dádiva que viene de Él. Pues ese es el Dios que estamos presentando hoy. Ese es el Dios que andamos buscando todos. Ese es el Dios que nosotros queremos tener en nuestro corazón y poquito a poco lo vamos descubriendo en su santa palabra y en los estudios que realizamos. Y hoy, como siempre, les traigo el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro. Y ese es el tema que tenemos para hoy, no sin antes elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a entender de la mejor manera posible las enseñanzas que nos quiere dar y así poder llenar nuestro corazón de esa paz, ese gozo y esa sabiduría que solo Él nos puede dar. Inclina su rostro donde quiera que esté, doble rodillas si es que puede y comparte con nosotros esta oración. Amantísimo Padre, hoy estamos de aquí delante de tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados, no porque lo merezcamos o por tener temor de ti o temor de las cosas que nos puedan pasar, por perder nuestra salvación, Padre, por no levantarnos nunca más y no disfrutar cuando vengas en tu segunda venida, sino por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestro amor, por vuestro amor, por vuestra redención, por todas las buenas dádivas que nos das día con día y por habernos permitido llegar hasta hoy vivos para poder así encontrarte y llenar nuestro corazón de tu santo amor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el ministerio de iniquidad, y es una obra de engaño de Satanás. Una obra de engaño de Satanás. La vida de Cristo fue un reflejo perfecto del carácter de Dios y que sus enseñanzas reiteraron y confirmaron esa revelación. En realidad, todo este tema ha sido, ved aquí al Dios vuestro, es mostrarnos que Cristo vino a mostrarnos, valga la redundancia, el carácter de su Padre. El carácter de su Padre, que es el mismo carácter de Él también. ¿Para qué? Para que nosotros lo entendiéramos mejor y quitáramos todos los preconceptos que teníamos. Por lo tanto, para conocer al Padre debemos de mirar la vida y las enseñanzas de Cristo. Cualquier concepto que no se apoye en ese testimonio es falso y ha de ser rechazado sin importar qué antiguo y aceptado pueda ser. Vamos a hacer un poquitito de historia, porque no hay nada nuevo en el planeta Tierra.
Todo absolutamente se dio en Babilonia. Babilonia significa confusión y todas estas confusiones han llegado hasta el día de hoy en nuestra actualidad. Y por eso tenemos que empezar desde muy atrás a esclarecer todos estos problemas. ¿Por qué? Porque Satanás está educando al mundo de una falsa representación del carácter de Dios y de la ley de Dios. Hay un medio por el cual Satanás obra con gran efectividad para lograr los mismos fines. Este es el ministerio de iniquidad, conocido también como Babilonia. Babilonia la Grande, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el anticristo. Todos estos nombres es el mismo, es uno solo. Ha aparecido de varias formas durante los siglos. El primer campeón después del diluvio fue Nimrod y sus seguidores. Después vinieron los edificadores de la Torre de Babel, los adoradores de Baal, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, Roma pagana, Roma imperial y también Roma papal, que es en la actualidad. Este tendrá una plena manifestación en el protestantismo apóstata y finalmente en Babilonia la Grande, que va a ser en los últimos días. Durante todos los siglos se ha venido llevando de generación en generación todos estos falsos conceptos, todas estas ideas erróneas de Cristo Jesús, del Padre. ¿Para qué? Para confundirnos a nosotros, para que nosotros, en medio de esa confusión que hay, dudemos primero del carácter de Dios y luego más adelante se duda de la existencia de Dios. Porque Satanás está aquí en esta obra de engaño. Es el instrumento por medio del cual más que cualquier otro promulga sus mentiras acerca de Dios. Él es el que promulga todas las mentiras. Y esto no es llevado solamente a una iglesia, es llevado a todas las iglesias. En la actualidad todas las iglesias están apostatando. Pero Dios siempre tiene un remanente en todas las iglesias. En todas Él tiene un remanente. Y a ese remanente es al que estamos llamando para que venga y conozcan la verdad tal cual es. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Si yo tergiverso la ley de Dios, la desfiguro por completo en mi mente, en mi corazón, ya yo creo que yo tengo derecho a pecar. Y yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a hacer lo que me place a mí. Porque eso es lo que todos hemos pensado o pensamos en algún momento. Todas estas falsas ideas que tengo en mi cabeza me hacen dudar luego de la existencia de Dios. Y entonces ya tengo mi corazón cauterizado, ya pienso que yo tengo libertad para pecar y para hacer lo que yo quiero. Pero al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, porque todas las personas fuimos hechas para adorar a un ser supremo. Y si no tenemos adoración hacia un ser supremo, entonces nos vamos a sentir muy mal y me voy a sentir muy mala. Y si yo tengo, creo que yo tengo libertad para pecar, entonces me aparto de Dios, pero me voy a llenar mi corazón de vacío y de soledad. Y el enemigo sabe eso. Entonces me hace crearme en mi mente un Dios. Me hace crearme en mi mente un Dios a la manera que Él quiere que nosotros lo veamos. Y así nos da falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor
y odio más bien que con amor. Entonces, ese Dios que creamos en nuestra mente es un Dios castigador, es un Dios que subyuga a las demás personas. Y lo vemos con temor, y hasta lo vemos con odio, pero ese no es el Dios que nosotros queremos presentarles a ustedes. Ese no es el Dios que tenemos que tener en nuestro corazón. Le atribuyen al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, la incorporan en un sistema religioso y le da expresión de diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus agentes para hacer la guerra a Dios. Una vez que él logró que yo, primero, me da ideas erróneas, yo las acepto. Después creo que tengo libertad para pecar, pero eso me trae vacío y soledad. Entonces me lleva a dioses falsos y crea en mi mente un Dios de acuerdo a mi manera, a mi forma de ser. Y así me va cegando y me va preparando para hacer la guerra a Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino y perpetrándose horrendas crueldades bajo las diversas formas de idolatría. Es increíble porque ustedes ahora me pueden decir, bueno, pues ya no se asesina a la gente para los dioses. Sí, claro que sí, pero ya eso en un formato, por decirlo así, diferente, en un formato diferente. Y asesinan con droga, con prostitución y con un montón de cosas malas. Las iglesias, al adquirir la forma del paganismo con el cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presenta el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. Todas las iglesias mezclan el cristianismo con el paganismo. ¿Por qué? Porque es muy bonito pecar, entre comillas, ¿verdad? Es muy bonito pecar. Entonces yo estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Pero al hacer lo que me da la gana, estoy incurriendo en prácticas crueles, horrorosas y repugnantes, porque eso es lo que hacemos cuando estamos llenos de delitos y de pecados. Las enseñanzas de los líderes de las iglesias inducen al hombre a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se presenta al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los santos. La mediación de los santos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un Dios que no nos está dando la talla, que es lo que nosotros queremos, entonces recurrimos al ser humano y es necesario la mediación de los santos. Ya se ha visto que el mundo de ficción es un instrumento definitivo para representar una imagen falsa de Dios, pero su obra de engaño en este trabajo es Babilonia, es el instrumento de iniquidad, el cual predominantemente haya su manifestación en todas las iglesias del día de hoy, en todas, y es la forma contraria de Satanás a la revelación de lo que Dios es por medio de Cristo Jesús. Yo no estoy en contra de las iglesias, yo no estoy en contra de ninguna iglesia. Ya ellas tienen su forma de ser, pero hay que entender y concientizar a la gente que no toda la verdad se enseña en las iglesias o que se mezcla la verdad con la mentira para favorecer al pastor, o simplemente porque los líderes no quieren decir lo que deben decir para no
que la gente no se les vaya. Y no debe ser así. De este modo, delante de todos está la alternativa. La representación de la ley como es dada por Babilonia también puede ser aceptada, o la decisión que puede ser por Cristo como la revelación de Dios y sus procederes. Es imposible que los dos representen la misma cosa, porque el uno es Cristo y el otro es el anticristo. Si yo opto por la ley como me es dada por Babilonia, entiéndase Babilonia con engaño, que me la están dando mezcladita con doctrinas erróneas y o doctrinas falsas, estoy con el anticristo. Pero si la acepto tal y como Dios me la da en las escrituras, entonces estoy con Cristo Jesús. Nosotros tomamos la decisión. Hay gran valor en estudiar la vida y las enseñanzas de Cristo como la manifestación de lo que Dios es. Hay también grandes ventajas en observar cómo Babilonia presenta a Dios como Él no lo es. Pero para eso tenemos que aprender y desaprender. Tenemos que estudiar para no mezclarla. De estos hablando con un muchacho me decía, es que mi mamá me enseñó que yo tengo que rezar el rosario y que tengo que rezar el rosario todos los días. Pero ahí yo veo que hay cosas en las letanías que no me gustan. Y eso me pone a dudar. Bueno, ya va por buen camino porque ya está dudando de lo que esas letanías dicen. Como se los digo, no estoy atacando ninguna iglesia. Estoy tratando de dilucidar lo que ellas hacen y mostrar dónde hay error y dónde no hay error. Porque todas, absolutamente todas, dicen cosas erróneas. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Es un error suponer que Babilonia solamente usó las armas de la fuerza. Tan terrible y extensivo fue su uso de las armas de compulsión para perseguir y someter a los que no deseaban obedecerle, que esto es todo lo que puede ser visto de su carácter y actividades. Todo el mundo cree que es por la fuerza y no solo eso se hizo. Pero como eso es lo más llamativo, todo el mundo eso es lo que ve. La verdad real es que el uso de medidas opresivas fue el último recurso usado, como lo es en toda falsa religión. Es solo cuando otros medios han fallado que se recurre a su uso. Veamos una persona manipuladora. Una persona manipuladora llega y te dice, fulanito, usted me puede hacer el favorcito, mi amorcito, de hacerme este favor, que yo lo necesito con urgencia. Hablemos de dinero. Necesito que me preste 1,000,000 de colones. Yo sé que usted puede y yo estoy muy apretada y tengo que pagar una serie de cuentas. Yo le prometo que la semana entrante que voy a recibir un dinerito, entonces yo se lo pago sin ningún problema. Pero usted sabe que esa persona es manipuladora y tramposa. Entonces usted le dice, no, entiéndame, no puedo. Entonces recurren al llanto, a las lágrimas, a la enfermedad, al dolor, al chantaje. Todo eso son sus métodos. Pero cuando ya todos le han fallado, entonces le dicen, no, olvídese.
Yo no le estoy pidiendo, por favor, usted me está humillando, yo le estoy pidiendo el favor de que usted me preste ese dinero y no que venga a humillarme y yo le vengo a exigir que usted me lo preste, sobre todo si es un familiar, porque no te importa mi hijo, no te importa mi esposo, no te importa la enfermedad que tengo y ahí saca uno todo el armamento para compulsorio para obligar a la otra persona a que nos preste el dinero. Eso hace las personas manipuladoras. Pues igual lo hace en la religión. Es igual. Y la fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Al principio trata con atracción, como el rey de Babilonia trató con el poder de la música y la demostración exterior. Una iglesia ostentosa, una iglesia muy fina, en donde se ayuda a la gente, con todas las bellezas, las bancas, el edificio, todo precioso. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás fallan en hacer lo que los hombres adoraran la imagen, las candentes llamas del horno están listas para consumirlos. Así es ahora. El ejercicio de poder para obligar a los hombres a obedecer continuará siendo así. Nosotros necesitamos el mismo espíritu manifestado por los siervos de Dios en la lucha con el paganismo. Que no nos impresionen con sus falsas doctrinas, que no nos impresionen con sus edificios y con todos los bienes materiales que ellos tienen. Inicialmente, el anticristo viene sin espada. Sus primeros embajadores vienen con gran humildad y abnegación. Busca ganar el pueblo a la teología por sus enseñanzas, llamados y argumentos. Si esto no tiene éxito, ellos se exaltan, se enojan. Pero si el pueblo, si ellos tienen éxito, ellos se animan y están exaltados y lo reciben bien. Pero si el pueblo no se somete a su religión, entonces la espada es desenvainada. Al principio, la persecución es relativamente leve, pero cuando el tiempo pase y sus objetivos no sean logrados, se convierte tan severa hasta el punto que la pena de muerte es rigurosamente impuesta. Yo conocí un pastor que él llegaba y pedía los diezmos y las ofrendas con mucho cariño, con mucha táctica, pero si usted no le daba los diezmos y las ofrendas, porque llegó al punto hasta de pedir una constancia de salario y llegar y decirle a la persona cuánto debía diezmar, entonces ya esa persona era relegada en la iglesia, no se tomaba en cuenta para nada, era ignorada, era rechazada. Y esto no debe ser. Siempre los líderes cristianos aparecen actuando pacífica y amorosamente. Bendicen a los que reciben sus bendiciones, buscando ganarlos a su credo. Muestra considerable sufrimiento y paciencia en el trabajo, y sus emisarios hacen grandes sacrificios personales por la causa. Pero finalmente juzgan que otro esfuerzo por la línea pacífica sería infructuoso. Entonces vuelven al uso de la persecución, que aumenta con severidad hasta que los que no obedecen bajo ninguna presión son condenados a muerte. Ya eso es en última instancia. Ya es cuando no se puede controlar la situación que ellos recurren a la muerte. Estos líderes dan una impresión, recurren a la muerte. Vamos a ver. Entiéndase por muerte una persona que tiene, ya dejó de respirar. Pero si yo obedezco y sigo los lineamientos de ellos, ¿estoy muerta o no estoy muerta? Perdí mi salvación, y si perdí mi salvación estoy muerta también. Hay que tener mucho cuidado en esto.
Estos líderes dan una impresión de Dios que trágicamente se aceptaba sin ninguna duda por la mayoría. Muchos ven a Dios mirando desde las alturas sobre los inconversos como estos líderes, en su gran amor por el perdido y el moribundo. Ven a Dios enviando a su embajador personal, el Espíritu Santo, quien trabaja por medio de abnegados agentes humanos para cotejar y ganar a los errantes. Ellos creen que durante este periodo el Señor retiene sus juicios y administra bendiciones como un incentivo para que el pueblo lo siga. Pero el tiempo pasa y las bendiciones recibidas se tornan en maldición, como el caso de los sodomitas, los egipcios y los israelitas. Lo que ahora sucede en realidad es que los hombres se apartan de Dios a ese campo donde es imposible protegerlos de las amenazas de la destrucción que cierne sobre ellos. Pero los hombres ven en estas calamidades la mano de Dios, tratando de forzar una lealtad donde la persecución ha fracasado. Y cuando aún esto fracasa, ven a Dios destruyendo al impío de la faz de la tierra. Entonces, cuando ya se llega a la persecución, al acoso, a la imposición, también se recurre a decir, Dios te va a castigar porque usted no está yendo a la iglesia. Dios, vas a perder tu alma. Vas a ser borrado del libro de la vida. Y muchas otras cosas más. Entonces, el individuo, la persona, siente a Dios como un Dios castigador, opresor. Y lo hacen sentir culpabilidad también. Y entonces se siente uno sucio, se siente culpable, se siente miserable. Y se siente que está abandonando a Dios. La revelación de Dios, como los hombres suponen que Él es, y la imagen como es presentada por los líderes, son la misma en todo. De manera que, ciertamente, como sabemos que la presentación de Babilonia de la divinidad es una falsa representación, tiene que ser totalmente rechazada. Un momento de reflexión mostrará que la presentación de Dios en los medios de comunicación y la presentada por los líderes son idénticas. En ambos casos, la ley es violada para producir la observancia de ella. Dan muerte a los que no obedecen y al matar desobedecen los mandamientos de Dios para erradicar a los que se juzga de ser desobedientes a los mandamientos de Dios. Esto es, como dice el refrán, dejar de servir a Dios para servir a Dios. Y así no es como Dios funciona. Y por eso es que tenemos que estudiar su palabra, para que no seamos confundidos. Así que Babilonia es del mundo y no de Dios en ningún sentido. Todo principio de su carácter y conducta es una negación de la revelación divina demostrada en la vida de Cristo y en sus enseñanzas. Cumplen adecuadamente los objetivos de Satanás en la falsa representación del carácter de Dios. La existencia de Babilonia y sus doctrinas contra la presencia de Cristo y sus enseñanzas suministra para todos la elección de cuál representación de Dios se desea aceptar. Es imposible consistentemente aceptar ambos. O estamos con Dios o estamos con el diablo. O estamos en la verdad o estamos en Babilonia. No se puede estar con un pie allá y otro aquí. No, así no funciona. Babilonia representa una imagen de Dios como amando a sus enemigos, bendiciéndolos, haciéndolos el bien, perdonándolos por un tiempo. Entonces su rostro cambia y se levanta para hacerle las mismas cosas que les había ordenado que no hicieran. Primero los trata con crueldad y luego finalmente los destruye.
destruye. Porque quiere que les diga una cosa, todo lo que va en contra de Dios destruye. Todo, absolutamente todo lo que va o lo que hacemos en contra de Dios nos destruye. Cristo expresó a su Padre, quien ama a sus enemigos, les hace el bien y los perdona para siempre. Él jamás se levanta para hacer lo que ha instruido a sus hijos no hacer. Él es Dios de justicia. La elección entonces es Cristo o el anticristo, Dios o el diablo, la Jerusalén celestial o el mundo. No hay dificultad para conocer cuál de estos es elegido. Con todo, algunos vacilarán indecisos y aún confundidos. Ábranse los libros de la historia e investíguese las doctrinas implantadas, y al hacerlo, mucho cuidado ha de ser tomado para observar más allá la apariencia de piedad y brillantez que los líderes han erigido para camuflar la imagen real detrás y debajo de todo sistema. A través de las páginas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha mostrado que Él no pasa por alto su carácter real, ni ha sido engañado por su pretenciosa apariencia. Veamos un poquitito la historia, veamos a Hitler. Cuando Hitler empezó su guerra, él no lo hizo de una forma imponente. Él fue gradualmente subiendo su autoridad hasta llegar a ser una matanza cual nunca la ha habido. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Vamos a leer Apocalipsis 17, 4 a 6 y 18, 24. Apocalipsis 17, 4 al 6. Dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Repito, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y Apocalipsis 18, 24, que dice así: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Repito, y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Es lo mismo siempre. La historia se repite. Y si la Biblia dice de que eran todos los santos de la tierra que fueron muertos, es porque así sucedió, y todo lo que fue es y volverá a ser. Lo que pasó, pero también va a volver a ser, es y volverá a ocurrir. En esto, la apariencia externa y la corrupción interior son reveladas. Los hombres tienden a ser impresionados con las grandes manifestaciones de riqueza y poder, y con frecuencia miden el éxito y el mérito de una persona u organización por tales experiencias. Pero el valor real es la riqueza interior del carácter. Si nosotros vamos a la iglesia, no debemos ir porque la iglesia es más grande, porque es más linda, porque tiene más discípulos. No. Tenemos que ir detrás de la verdad, porque al final de cuentas
La iglesia se quedó allá, no es mi propiedad, yo no tengo nada. Pero sí voy a tener vacío en mi corazón si no salgo completamente satisfecho con la verdad. El último versículo citado es digno de especial atención porque la acusación expuesta por Dios de que la sangre de todos los hombres que han muerto es el trabajo del hombre de pecado. Satanás ha buscado imputar esta sangre a Dios. Los hombres han sido preparados para creer a Satanás, al menos en cierto grado. Porque mientras es claro que la mayoría, que el pecado y el diablo han quitado la vida a millones, también es aceptado que Dios contribuye matando también. Pero este versículo no suscribe tal enseñanza. Aquí están indicando que la sangre de todos los muertos es atribuida al hombre de pecado. Porque ellos dicen, hay que matar para defender a Dios. Y Dios no exige eso. Dios no pide eso. Dios no enseña así. Aquí está indicado que la sangre de todos los muertos es atribuida al hombre de pecado. Y este texto entonces es un poderoso testimonio bíblico de la verdad de que Dios no destruye. Porque si el hombre ha pecado, ha destruido a todos los que han sido muertos. Entonces el Señor no ha destruido a nadie. Por tanto, obsérvese lo que los frutos de esta enseñanza acerca del carácter de Dios ha sido. Si ellas han motivado un ferviente amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, si han traído paz y prosperidad a la tierra, si han disipado la opresión y han puesto libres a los hombres, si han abierto las puertas al avance del conocimiento y la práctica, entonces podemos conocer que son la verdadera representación del carácter de Dios. Ha de ser así porque Dios es justo. Y vamos a leer Proverbios 14, 34, 21, 21 e Isaías 32, 17. Primero vamos a leer Proverbios 14, 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esta cita me caló muy profundo, pensando en los gobiernos que tenemos en la actualidad, los gobiernos del pueblo. Cuando hay justicia, se engrandece la nación. Pero si hay pecado, es afrenta a las naciones. Tenemos que tener mucho cuidado también en ese sentido. Vamos a leer Proverbios 21, 21. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la honra. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la honra. E Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Para siempre. Si yo tengo paz, si yo soy justa, yo tengo paz. ¿Verdad que sí? Pero si cometo injusticias, yo pierdo la paz. Pero si yo tengo justicia y tengo misericordia, voy a tener vida, voy a tener justicia también y voy a tener honra también. Bueno, si este es el registro del trabajo de los líderes, entonces su representación de la justicia o carácter de Dios es verdadero y cabal. Ha de ser seguido. Pero si los resultados son lo opuesto, entonces es engañoso, incompleto y ha de ser evitado. Si tenemos líderes
que son justos, ellos están reflejando el carácter verdadero de Dios. Y ese carácter verdadero de Dios es cabal y es seguido. Pero si los resultados son opuestos, entonces es engañoso, incompleto y ha de ser evitado. Ha de ser evitado. Los registros de la historia son claros. Donde quiera que estos líderes sean establecidos, han dejado tras sí su ignorancia, inmoralidad, orgullo, guerra, derramamiento de sangre, crimen y finalmente odio y total rechazo de la misma existencia de Dios. El fruto de su trabajo ha sido exactamente opuesto al bosquejado en los anteriores versículos. No ha guiado a amar y honrar a Dios, sino a temerle, a odiarle y finalmente al rechazo de su misma existencia. Pero también nosotros debemos de saber que Dios pone los líderes de acuerdo al carácter del pueblo y que si el líder nos está trayendo todas estas falsas, esta ignorancia, esta inmoralidad, este orgullo y derramamiento de sangre, es porque el corazón del pueblo no está muy bien, que digamos, y debemos cambiar. Debemos cambiar. Los líderes han dado una falsa idea del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Exigieron que se creyese ciegamente en sus dogmas, que declaraban sancionados por las Escrituras. En la reacción que se produjo, Voltaire, vamos a hacer un poco de historia también de Francia, Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Cuando estos grandes pensadores franceses, ellos empezaron a rechazar la palabra de Dios, repartieron veneno de incredulidad por toda Francia. Hollaron al pueblo con su pie de hierro y las masas degradadas y embrutecidas, al sublevarse contra la tiranía, desconocieron toda sujeción. Se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira. Y confundiendo la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron con una libertad imaginaria. Entonces, seguir a Babilonia, seguir falsas doctrinas, trae muerte, trae ruina, trae desolación. Porque unas masas que están embrutecidas y tratan de sublevarse contra la tiranía, entonces ya no creen en nadie, no van a creer ni en Dios, ni van a creer en nadie. Y entonces rechazan la mentira y rechazan la verdad también. Y se entregan a pasiones vergonzosas. Que eso es lo único que trae son ruina y soledad para la persona que las está haciendo y también para sus familias. Este fue un comentario de la Revolución Francesa con una referencia directa de su causa. Fue una reacción, una chocante sublevación por el oprimido contra los que habían mantenido por mucho tiempo en esclavitud mental, física y espiritual. Porque ser esclavo no es solamente que le pongan a uno unos grilletes y que lo tengan ahí trabajando todo el día. No, hay esclavitud mental, hay esclavitud física y lo peor de todas es una esclavitud espiritual. Porque esa nos denigra, nos mata y no la muerte física, sino la muerte eterna también. Ninguna revelación mejor puede ser hallada de los efectos del carácter y prácticas de estos líderes que esta violenta reacción. Todo lo que se desarrolló y manifestó en este terrible tiempo fue fruto directo de sus políticas. Fue fruto directo de sus políticas.
El romanismo había iniciado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A su política se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Enconó el ánimo de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como elemento de discordia que podría ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Y como consecuencia se inspiró a espantosas crueldades y opresión que procedían del trono. Veamos un poco los altos dirigentes romanos de la Edad Media. Ellos empezaron, por ejemplo, los Borgia, empezaron a querer tener nuevas esposas, pero al querer tener nuevas esposas, la ley les prohibía que se pudieran casar con otras mujeres. Entonces las acusaban de adulterio, las mandaban a asesinar y ya ellos quedaban libres para volverse a casar. Y ahí empezó toda la corrupción. Por último, hubo masacres, hubo persecución. ¿Por qué? Porque siempre hay gente pensante, siempre hay gente estudiosa que se levanta y dice, eso no es cierto, esa no es así la palabra de Dios no dice eso, están confundiendo la mentira con la verdad. Entonces se quemaron Biblias, se quemaron se mataron personas, se quemaron personas también. Y hubo gran persecución. ¿Por qué? Porque van en contra de las, ¿cómo se puede decir? De las demandas que ellos querían para ellos, de lo que ellos deseaban. Entonces hay persecución, se rechaza la Biblia. Pues ahorita en este momento no se está rechazando la Biblia en ese sentido ni se están quemando. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Degradando el carácter de Dios e indicando que no debe funcionar. Ese rechazo halló su mejor protesta y activa expresión en la Revolución Francesa. Nunca la historia ha aportado antes o desde entonces tan clara y convincente imagen de la inevitable manifestación de la política y prácticas del romanismo. Los eventos desde entonces han sido promulgados y los recuerdos han quedado en el pasado, pero han sido registrados en toda su horrenda realidad en las crónicas de la historia. Y como les dije, lo que sucedió es y volverá a suceder. Y para allá vamos. Su conducta en la separación de Dios hubiera producido únicamente una reacción contra sí misma. Las masas hubieran solo rechazado la iglesia, pero cuando fueron guiadas a creer que ella proyectaba una imagen real de Dios, entonces sus reacciones fueron más violentas contra la iglesia y contra Dios. Nada podía deleitar más a Satanás, porque él ha estado trabajando por este medio para lograr sus resultados. Con las masas él ha sido exitoso, con todos los mismos engaños empleados para representar mal a Dios. Suministra iluminación espiritual con la prueba que Dios no es como el mundo y la iglesia lo considera. Eso es lo primero que él hace, fabricar un Dios que no es una, perdóneme lo que voy a decir, pero es un espantapájaro a la par del Dios nuestro. Y eso es lo que quiere, que lo veamos así, Y él ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque al tener éxito, entonces será reconocida la conexión entre la filosofía de la Babilonia acerca de Dios y las manifestaciones sanguinarias de tortura, engaño, odio, violencia, ateísmo, inmoralidad y otros múltiples errores. Cuando estos errores son entendidos como el resultado de estos conceptos erróneos de Dios, entonces asimismo los rechazarán y será una conversión de estas revelaciones de Dios que engendran
amor, gozo, paz, amabilidad, abnegación, misericordia, paciencia, etcétera. Y aquí nosotros vemos la diferencia. Cuando un pueblo está lleno de engaño, de odio, de violencia, de ateísmo e inmoralidad, está lejos de Dios. Pero si hay un pueblo que está lleno de amor, de gozo, paz, amabilidad, abnegación y misericordia y paciencia, es un pueblo que está con Dios. Bueno, pues entonces ahora les pregunto, ¿en qué país vivimos? ¿Cuál de estas dos descripciones es la que está siendo dada? ¿Hay un equilibrio? ¿Estamos igual, 50 y 50? ¿O ya va subiendo más lo que es en contra de Dios que lo que es a favor de Dios? Bueno, pues hay que tomar nota de todo esto. La comprensión del papado es que Dios está por encima de la ley. Mientras exige a su pueblo no matar, mentir o hurtar, no se haya restringido por estas cosas en su relación con ellos. Creen que la ley es para proteger a Dios y a los altos líderes de las iglesias de las masas, pero no las masas de ellos, debido a que aceptan que estos líderes aceptan que era el Dios en la tierra y obró conforme a estos principios en su trato con el pueblo. La terrible anarquía y ateísmo de la Revolución Francesa fue el resultado directo de estas enseñanzas. Las enseñanzas que hay una ley para Dios y otra para el pueblo debe ser rechazada. La ley es la misma transcripción del carácter de Dios y así debe ser entendida. Vamos a leer Juan 16:2, que no lo puse en las imágenes, pero aquí está la palabra de Dios, que es a la que nosotros tratamos de guiarnos, apegándonos a la verdad. Y vamos a leer Juan 16:2, que dice así: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Repito, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta oración, este versículo que leí está en tiempo presente, porque la Biblia es para todos los tiempos y va a llegar el momento en que así sea. Nos van a matar y las personas que maten van a creer que están al servicio de Dios. Y actuaron creyendo y enseñando que estaban haciendo la misma voluntad de Dios, manifestando su carácter y proceder. Pero los hombres no amarán ni servirán a tal Dios. Tan cierto como este concepto del carácter de Dios es proyectado, asimismo los hombres desecharán a tal Dios. Puede ser contrarrestado que hay millones hoy que declaran que creen que Dios amorosamente invita primero al pueblo al arrepentimiento, pero usa el poder destructor para erradicar si no se arrepienten, y con todo, mientras se cree esto, aman y le sirven. Dios no nos va a destruir. Nosotros somos los que nos destruimos siguiendo las falsas ideas y doctrinas. Una vez más la tierra se mueve hacia otro absoluto rechazo de Dios. Cuando este tiempo venga, todos los hombres de la Revolución Francesa reaparecerán, pero no dentro de confines limitados de escala nacional. Será global. Entonces el resto del mundo no observará con admirable asombro las mortales luchas de una nación, porque estará envuelto en la misma agonía de muerte. Esto es lo que va a ocurrir. Y quiera que esto sea el incentivo suficiente para conducir a todos a rechazar las enseñanzas de Satanás y aceptar sabiamente la experiencia personal de la verdad de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de la fe es fe y el último es infidelidad y ateísmo. Entonces debemos seguir a Dios verdadero, no al Dios que nos quieran mostrar.
Ese es el tema de hoy. Me alegro mucho de haber compartido con ustedes. Espero y confío que todas estas declaraciones le ayuden a confirmar y a valorar y a sopesar cuál Dios estamos siguiendo. Nos vemos de hoy en 8. Que Dios me los bendiga grandemente.